Farmacias Banilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta el cafecito del día, el cafecito del día. Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con la directora de la DIDA, Nelsida Marmolejos. Vamos a tratar temas de mucho interés para todo el que está afiliado al sistema familiar de la seguridad social, y de los servicios de salud. De manera que si tienen cuestionamientos, si tienen preguntas que hacer, háganlo por Twitter, como acostumbramos en este programa. Muy buenos días, Nelsida. Buenos días. Buenos días, Nelsida, ¿cómo estás? Y vamos a comenzar por la decisión del Consejo de ampliar la cobertura de medicamentos. ¿En qué consiste y qué significa? Bueno, realmente el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en su resolución 375-02, dio un cambio, si así podríamos decirlo, conceptual muy importante a lo que es la seguridad social. O sea, no solamente se limitó a aumentar el cápita que se le paga a las ARS por el servicio que se le presta por administrar el riesgo a los afiliados, sino que amplió los conceptos. En primer lugar, por ejemplo, con los recién nacidos. Ustedes recuerdan que aquí en este mismo espacio hemos hablado de que los recién nacidos, al nacer, es que tienen todos los riesgos de tener enfermedad de alto costo, que hay que ponerlo en un intensivo porque le faltó tiempo. Esos recién nacidos no tenían cobertura integral, sino que se le daba de manera parcial el $1.000.000 de alto costo que tenía derecho por estar en el vientre de una madre afiliada. Entonces se le limitaba esa cobertura. Ahora, a partir de esta resolución, recién nacidos que nacen con algunas dificultades y que los padres tienen que recurrir a gastos extraordinarios para preservarle la vida, tienen acceso al $1.000.000 desde el mismo día que nacen y pueden consumirlo hasta en una semana. Esto es muy importante. Nosotros hemos tenido muchos casos de personas que ustedes saben, todos los eventos se presentan. ¿Qué es lo que es recién nacido? Es acabado de nacer. Entre 1 y 45 días de nacido es que se presentan prácticamente los eventos más difíciles. Entonces, el niño tenía antes esa posibilidad cuando tenía el año de llegar al $1.000.000. Ya no era recién nacido. Pero el Consejo obviamente tomó ya decisiones con relación a eso en esta resolución y nos permite ahora dar un servicio más oportuno a esos recién nacidos y aliviar el bolsillo de esos padres que tenían que recurrir a empeñar todo por mantener la vida de su hijo. Pero con relación a los medicamentos, yo creo que aquí hay una situación que es muy interesante y queremos que todas y todos asumamos como algo de trascendencia. Se ha tomado el principio activo del medicamento como base para que se dé ese medicamento. O sea, se amplió de $3.000 a $8.000 la cobertura para medicamentos. Pero ustedes saben que los $3.000, cuando íbamos a la farmacia, si nos recetaban un medicamento que era de 5 miligramos, por ejemplo, y el que estaba en la farmacia, si no era de 10 miligramos, el que había en el catálogo era de 5 miligramos, sencillamente usted no podía acceder a ese medicamento por la cantidad de miligramos. Entonces, con esta resolución, ese tipo de situaciones se superan totalmente. O sea, ya no importa el componente desde el punto de vista de los gramos y la presentación, sino el principio activo que tenga el medicamento. Esto realmente libera de una presión que teníamos los usuarios del servicio de salud a nivel de medicamentos, de que podemos comprar, podemos demandar el medicamento, no importa en qué denominación esté. Esto realmente yo creo que llama la atención, porque la gente decía, yo no uso mi seguro en medicamentos, porque en la farmacia siempre dicen que no hay, que eso no está contenido. Bueno, pues ya esa situación ahora se supera, porque se ha asumido también el catálogo del Ministerio de Salud, que también amplió, se hizo un cambio y se introdujeron modificaciones muy importante y muy novedosa para la población que va a acceder a ese tipo de beneficios. O sea, hay nuevos medicamentos. Nuevos medicamentos. Aquí pregunta un televidente que ¿qué hay de cierto en que para cubrir ese aumento de cobertura
las ARS o algunas aumentaron un 7% lo que le cobran a los afiliados. No, nosotros no tenemos ninguna denuncia en ese sentido. Lo que sí hubo fue un aumento de cápita, y un aumento de cápita significativo. A eso se refiere seguramente. Bueno, pero eso lo hizo el Consejo. Y se hizo un aumento de cápita porque ahora, por ejemplo, que es una cosa también muy importante, recuérdese que una persona que necesitaba, por ejemplo, un material de osteosíntesis, aquí los accidentes están a la orden del día. Ese es uno de los materiales más recurrentes que se utilizan. Eso no estaba cubierto en el plan de servicio de salud. Ahora ya el material de osteosíntesis, y óigase bien que siempre estamos recibiendo en la vida quejas con relación a eso, está cubierto, está incluido. O sea, no es que todas estas inclusiones que se están haciendo, que son muchas ahora, porque ya, por ejemplo, los tratamientos de VIH que estaban excluidos ya están incluidos en este momento, que antes era algo que se luchó mucho para eso. ¿Cruel? Sí, algo cruel. Y además que son situaciones que se están dando en la vida cotidiana de las personas. Pero entonces, no es que el afiliado tenga que pagar más. no tiene que pagar un solo centavo más. El sistema sí ha generado, ha aumentado el cápita de 835 pesos con 89 centavos que se pagaba anteriormente a 914,76. Eso ha sido un aumento que es bastante sustancial, muy considerable, obviamente, pero también el Consejo ha tomado decisión. O sea, los próximos aumentos que se hagan tienen que ser sobre la base de calcular realmente la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que ha tenido un papel muy destacado y muy activo en estos cambios que se están produciendo. Tiene que tomar como base el índice de precio del consumidor, no solamente los índices de salud, para garantizar si esas revisiones de cápita se justifican o no. Ahora bien, sí hay una parte que el afiliado tiene que pagar más. Ajá, ¿cuál es? ¿Dónde tiene que pagar más? Por ejemplo, ahora mismo el sistema hasta el mes de octubre tenía 3.250, una cantidad de afiliados y dependientes que estaban cotizando 3.252.398 pesos a la Tesorería de la Seguridad Social como dependientes. ¿Qué significa eso? Que esa persona que tienen familiares dependientes, o sea, yo tengo a mi padre, yo tengo a mi madre, yo tengo un hijo que estudia pero que ya pasó los 21 años y yo tengo afiliado, yo tengo que pasar ese aumento de cobertura de 72 pesos adicionales a lo que pagaba anteriormente. O sea, que se carga el gasto de bolsillo del afiliado que es dependiente. A los dependientes. A los dependientes se le aumenta esa cápita, sí, a eso sí se le ha aumentado. Es alta realmente, y es alta, y yo creo que en la medida que sigamos avanzando, uno de los planteamientos que hace la DIDA es que la ley en su artículo 5 plantea que el núcleo familiar lo conforman no solamente el padre, la madre y el hijo, sino los padres de los afiliados que no estén trabajando o que no disfruten de una pensión. Son parte del núcleo familiar. Pero eso en la práctica no está siendo así. No está siendo así, ese derecho está siendo conculcado. O sea, los padres deben de tener protección por la vocación de afiliado que tiene el hijo que trabaja. Entonces, eso no se está cumpliendo. La DIDA tiene esa reclamación en el Consejo, y yo sé que como ha pasado ahora, que todos estos casos se han ido, por ejemplo, con esta resolución del Consejo se eliminan centenares de reclamos que habían en el Consejo de la Seguridad Social y en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, porque le ha dado respuesta oportuna. Ahora, ¿qué otra cosa? Nosotros decimos que sí crea dificultades el problema de la salud de los pensionados. O sea, estamos vulnerando el segundo derecho que tiene al Seguro Familiar de Salud, el segundo sujeto que tiene derecho al Seguro Familiar de Salud, es el pensionado activo. Y el pensionado en estos momentos no tiene salud. Hay miles de personas que se quieren pensionar y no lo pueden hacer porque están enfermos, y irse a su casa con una pensión que es sumamente reducida y sin seguro de salud realmente es una situación catastrófica. Entonces nosotros estamos solicitando al Consejo que, ya que se ha tomado esta decisión, también sea determinado como de prioridad nacional, si así puede decirse, la inclusión del Seguro Familiar de Salud a los pensionados, porque la estamos pagando. O sea, la gente paga su cápita para pensionarse cuando se retira. Es decir, que además de una crueldad, es una sustracción. Sí, porque la ley lo contempla. El segundo sujeto de derecho al Seguro Familiar de Salud, después del trabajador, es el pensionado.
Entonces, eso no puede continuar así. Y mire, nosotros en la DIDA hicimos fiesta por esta resolución. Felicitamos a la CISARRIL, felicitamos a la ministra de Trabajo, que ha sido muy diligente para que esa resolución saliera, al viceministro y a todos los miembros de la Comisión de Salud del Consejo que se preocuparon. Y naturalmente, esto significa que se ha hecho algo trascendente, pero más que trascendente, el reto que tenemos es garantizar que todo esto concluya en el establecimiento de un primer nivel de atención. Porque si no tenemos un primer nivel de atención, la salud va a ser incosteable a corto plazo. ¿Quiénes son los principales opositores de eso? Bueno, Médicos especialistas. yo creo que casi muchos. Muchos pacientes también No creo que quieren acceso directo a los especialistas. Sí, especialista. pero usted lo puede hacer. Yo creo que siempre el que tenga posibilidades económicas puede acceder directamente a un especialista. Ahora, la seguridad social debe de garantizar una salud integral con la prevención fundamentalmente, porque la seguridad social no es para curar. La seguridad social tiene que ser fundamentalmente para prevenir. Y si no tenemos primer nivel de atención, la prevención es un mito. Entonces, ese primer nivel de atención es una responsabilidad de todos nosotros garantizar a la población. Los costos del sistema. Es que no podemos sostener los costos que se están sosteniendo ahora mismo. Mire, usted sabe cuánto se está pagando ahora mismo. Para que la gente entienda, si una persona se siente un malestar y va directamente al especialista, que cuesta mucho más que el médico general, y resulta que su tema lo resolvía el médico general, el especialista le va a decir, mire, tómese esta pastillita y vaya donde el médico general, y lo que va a resultar es que el mismo tratamiento va a salir mucho más caro. Bueno, Claro. qué dichoso si fuera así. ¿Usted sabe cuál es la práctica? Que cuando usted va donde ese especialista, paga una alta suma por la consulta y por unos análisis, va y le dice, no, usted tiene que ir donde otro especialista porque eso no es lo que usted tiene, no soy yo que tengo que tratar. Y te Entonces, manda a otro ahí especialista. comienza un tour Por por especialista. especialistas y el gasto de bolsillo porque uno busca su salud. En definitiva, ¿qué Claro. vale más que la salud y la estabilidad Claro, emocional de la claro, gente? claro. Entonces, el gran problema consiste en que ese primer nivel de atención tú vas a tener. Aquí realmente, desafortunadamente, los especialistas se han convertido en médicos generales. Usted va donde un especialista, donde un cardiólogo, un neurólogo, y le toma Te atiende presión, todo. le hace una... O sea, eso no es la función. Y yo sé que la mayoría de esos médicos, casi el 90%, ha salido fuera de este país a especializarse. Y cuando están en esos países saben que en ninguna parte se ejerce la medicina del especialismo como primer nivel. En ninguna parte, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Cuba, y todos nuestros médicos que son muy capaces y tienen mucha capacidad, saben que se está haciendo una práctica que es lesiva al interés común. Aquí O hay sea, hay que crear niveles. Señores, ustedes saben cuánto nosotros estamos pagando como sistema, Eso sin contar el gasto de bolsillo del copago. Ajá. Del especialista que tengo que visitarlo 7 veces, que no está incluido aquí. Nosotros estamos pagando en estos momentos como sistema 2.975.163.594,48 pesos al año. 175 millones. Eso, Eso era con el aumento. O sea que al año nosotros vamos a tener casi más de 3.000 millones de pesos. después de que se hizo el aumento. ahora. Entonces, eso significa, señores, eso es demasiado dinero Es en muy todas alto. partes para nosotros no tener una prevención mínima en salud. Claro. Pero esa suma, aunque la veamos grande, si no tomamos medidas preventivas de ampliar, de cerrar el modelo y garantizar el primer nivel de atención, vamos a seguir como una espuma creciendo y creciendo y la población enfermándose más. ¿Qué falta para avanzar hacia Mire, ese el Consejo ha dado pasos extraordinarios. Ya el Consejo tiene listo lo que es, primero, la adecuación del Plan Básico de Salud y todo lo que son los requerimientos necesarios para la implementación del primer nivel de atención. Incluso recuérdese que hay una ley que se aprobó, que ya está en operatividad burocrática, si así puede decirse, que se cree el Servicio Nacional de Salud. Que esto va a permitir también la creación de una red única de servicios de salud que nos va a permitir tener más lugares para acceso, porque el primer nivel de atención no es hospital, es una concepción de salud, de cómo se puede garantizar la salud de la gente. Yo no sé si con un menor costo en el primer momento,
pero sí de manera más oportuna y adecuada. O sea, nosotros creemos que los pasos están dados ya para que ese primer nivel de atención, ese plan básico de salud puedan comenzar. Hay escollos desde el punto de vista político, que todos lo sabemos, desde el punto de vista económico, que han impedido que esto se haga, pero yo creo que ahí es que está nuestra gestión. O sea, nuestro rol como gestores del sistema está en garantizar, armonizar estas contradicciones y lograr que lo más positivo se imponga, y ese es un rol fundamentalmente del Estado Dominicano, que tenemos que ser más beligerantes, tenemos que impulsar con más fuerza la protección social antes que la curación de personas. Televidente pregunta de por qué si las empresas se retrasan en el pago, se le suspende el servicio al afiliado. Bueno, porque si no está pagando, no hay servicio, desafortunadamente. Ahora, ahí hay otro problema que la DIDA viene cuestionando, y es muy bueno que nosotros lo saquemos a la luz pública. Cuando una empresa se retrasa, el sistema le cobra un 5% de mora al empleador. Okay. Pero ese afiliado no recibe servicio de salud si se enferma. Pero la ARS recibirá un retroactivo cuando el empleador se ponga al día de hasta 6 meses. Pero ya la enfermedad pasó. Ya a usted no lo atendieron. Entonces, hay que buscar una fórmula que permita que no haya un perjuicio tan grande para el afiliado si en última instancia la ARS va a tener seguro una parte reembolsada de lo que ese empleador ha tenido. Y el sistema tiene incluso una parte que está cobrando como mora. Entonces, y en el caso de pensión pues, todavía es peor. Si la persona tiene un problema de discapacidad, en el caso del seguro de pensiones, y necesita pensionar, si el empleador no estaba al día, sencillamente no tiene derecho a la pensión porque no estaba al día. Entonces, tiene 90 días, tiene 90 días. Pudiera demandar al empleador en ese caso. No, es lo que manda la ley. Eso es lo que manda la ley. No, y hay muchos casos ya que se han ganado, ¿eh? Hay muchos casos que se han sometido por falta de pago del empleador, pero que nosotros entendemos que también es un problema de orientar al empleador y de facilitar cosas. Porque, por ejemplo, una cosa que nosotros no estamos de acuerdo es el alto costo que se está pagando el empresario por una mora del 5%. Eso es para que el empleador no pague. Si usted no puede pagar su nómina, mucho menos va a poder pagar un recargo de un 5% mensual. Entonces el Consejo tiene que buscar la fórmula de someter una modificación de la ley que permita reducir esa mora, que incentive a que el empleador se ponga al día, porque el empleador en última instancia lo que va a perder con una sentencia va a ser la empresa, y todos los que están en la empresa van a ir afuera, porque puede llegar hasta la quiebra. Una demanda colectiva por una falta de pago de póliza puede arruinar una empresa fácilmente, ¿eh? Mira, varias inquietudes. Dice un televidente por tuit, dice, para la cobertura y farmacia, ¿por qué no se usa el método de exclusión en lugar de inclusión? Así los medicamentos nuevos se cubren. Sí, nosotros hemos planteado eso, incluso no solamente en medicamentos, sino lo que nosotros hemos planteado, que debería de haber una especie de revisión integral del plan básico de salud, en el cual no se diga qué es lo que cubre, sino qué es lo que no se cubre. Así debería de ser, pero eso no es. De todos modos, yo creo que en la medida de que hagamos conciencia de qué es lo que más conviene, tanto al negocio de la salud como al Estado Dominicano y a los ciudadanos, iremos buscando términos mucho más adecuados que permitan que la gente se beneficie. No, lo que pasa es que como esos tres intereses no coinciden, generalmente se impone uno de los tres. Sí, pero fíjense lo que yo le voy a decir. Es que la seguridad social en la República Dominicana, para mí, y eso lo sabe todo el mundo, yo hubiese preferido, ¿cómo hubiese preferido que fuera totalmente pública? Eso hubiese sido lo ideal. Ahora lo ideal es enemigo de lo posible. Nosotros tenemos un sistema mixto. Y de lo que sí tenemos que hacer conciencia, tanto el sector privado como los afiliados, como el Estado, que ese sistema tiene que preservarse sobre la base del consenso y la equidad. O sea, el que se quiera pasar de listo ganando más de la cuenta puede crear una crisis. Sí. Puede crear una crisis, porque este sistema
está muy solidificado y significa para el país, desde el punto de vista económico, una estabilidad macroeconómica, porque los fondos de pensiones son estabilidad macroeconómica. ¿En cuánto que están? Bueno, ya yo no se lo puedo decir. Tendría que Creo que preguntárselo son más al de tesorero. 300.000 millones. Al día de hoy tengo que preguntárselo al tesorero. Porque Creo eso que crece, son más de 300.000 millones. Eso crece todos los días. Y fíjese usted que parece que estamos mal, pero vamos creciendo. O sea, nunca en la tesorería de la Seguridad Social se registran nóminas por debajo del mes anterior. Siempre se van adicionando más afiliados. O sea, que eso significa que nosotros tenemos, por ejemplo, al mes de... Teníamos como afiliado... Bueno, no lo tengo ahora mismo el número exacto aquí, pero de hecho, lo que nosotros estamos planteando, que la nómina de la tesorería siempre crece. Y al crecer siempre, nosotros estamos teniendo un sistema que se va engrosando y que va teniendo más beneficios. Entonces, eso de las pensiones, eso claro, de la salud, y esas cápitas crecen cada día. Entonces, si eso se desequilibra, va a haber crisis social y crisis política. Con el tema de las pensiones, ayer recibíamos algunas preguntas relacionadas de cuando fallece la persona que recibe la pensión. ¿Quiénes tienen derecho a recibirla? Porque ayer tuvimos una denuncia de un familiar, de un hijo de un pensionado fallecido, que no ni le devolvían el dinero ni pagaban la pensión. Mire, hay dos sistemas de pensión en la República Dominicana. Uno es el de capitalización individual desde el año 2003 hasta acá, y el otro es el de reparto. Si usted está en el sistema de reparto, que puede ser por la ley 1896 que crea el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, o la ley 379, que es lo que se llama de Hacienda, o sea, la ley de reparto. Si usted fallece, su dependiente tienen derecho hasta 18 años a que se le traspase la pensión. Okay. A la viuda, si tiene menos de 55 años, por 5 años se le pasa esa pensión. Y si tiene más de 55 años, esa pensión le queda de por vida a la viuda. Ese es en el sistema de reparto. Si usted, no hay devolución de dinero en el sistema de reparto, no hay devolución de dinero. Si usted está en una AFP y fallece, sus dependientes tienen derecho, si fue una pensión, a una pensión de sobrevivencia, de la esposa y de los hijos si son menores de 18 años o si tienen hasta 21 años y estudian. Y la viuda con las mismas condiciones, hasta menos de 55 años, una pensión por 5 años, si se casa antes pierde la pensión, y más de 55 años, entonces esa no es de por vida sino hasta que haya el fondo. Okay. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de que en el caso de la AFP, muchas veces, si una persona no califica para una pensión o ha habido alguna situación, puede haber un fondo, ese es en la AFP, que eso las AFP lo devuelven a los parientes que están registrados, esposa e hijos. Eso es, si es en una AFP. Si es en el sistema de reparto, no hay devolución de dinero. Que eso tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, hay varias inquietudes más, muchas de ellas interesantes. Dice, cuando mi padre estaba gestionando la pensión, murió en el proceso y no llegó a salirle. Fui a la DIDA y dicen que perdí el derecho. Sí, ese es un criterio que tiene Hacienda, si es en Hacienda, que estoy seguro que sí, porque recuérdese que todavía el sistema de capitalización individual no tiene tiempo para pensionar a nadie. Entonces, estamos pasando por una situación muy crítica, con cientos. Usted sabe que solo en el Seguro Social hay más de 18.000 personas o 20.000 que están en espera de pensión. Entonces, ese tipo de personas pierde derecho en ese interín. O sea, pierde derecho, no pierde la vida en el interín de pedir que le den la pensión. Los derechos se pierden fácil. Entonces, esa es la cosa más difícil de uno obtener, aunque lo tenga en este país. Entonces, cuando esa persona fallece y no se ha juramentado para recibir la pensión, no se le está otorgando. La DIDA tiene una opinión contraria. La DIDA entiende que ese es un derecho adquirido. Claro. Y al ser un derecho adquirido, los derechos sociales son imprescriptibles. La Constitución lo establece. Entonces, en función de eso, esos derechos tienen que serles reconocidos a las personas, porque el hecho de que una persona dure 3, 4, 5 años esperando una pensión no es su culpa. Exactamente. Trabajó, acumuló
y tiene quienes le hereden. Entonces, y para eso trabajó. Entonces no es posible que porque no hubo una formalidad, se quedó sin nada. Pero además, ¿a quién es atribuible? ¿A quién es atribuible la informalidad? La informalidad es atribuible a quien ha manejado el proceso. Entonces usted no puede penalizar al que ha cumplido con todos sus requisitos trabajando por más de 20 años y penalizar a esa familia que deje esa persona porque usted ha sido deficiente en tramitar un expediente. Entonces, 3 años, que es un castigo bastante fuerte para una persona que tenía derecho a pensionarse. 3, yo estoy diciendo 3 para ser optimista. 5 años esperando una pensión. Usted se muere en ese interín y entonces su familia no tiene derecho a nada. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. No importa, si no se juramentó, la culpa no fue de él, porque yo estoy seguro que esa persona que falleció dio 50 o 60 viajes entre la DIDA y Hacienda y el Seguro Social para que eso le saliera, y no le salió. Entonces nosotros somos partidarios de que esa situación sea totalmente cambiada. Ese criterio se ha cambiado además porque es violatorio a un principio elemental de acumulación que usted ha hecho de prevención para su familia. Porque además es el dinero que esa persona ha ahorrado. Es su dinero. Claro. Es suyo, su dinero. Una póliza que usted y lo que tiene. buscan es pretexto para no dárselo. Oiga, es que usted tiene una póliza y ese dinero usted lo ahorró, lo Todavía persiste la práctica de que si un familiar dura 2 años sin reclamar la pensión de un fallecido, ya no tiene derecho a ello. Afortunadamente, qué bueno que eso pasó. Ya hemos logrado que una persona cuando fallece, sus descendientes tienen derecho hasta 7 años a hacer esa reclamación. Que no debería tener límite. Seguimos diciendo que los derechos son imprescriptibles. Exacto. Pero por lo menos lo ampliaron de 2 a 7 años a 7 años es un paso muy importante. Y realmente aquí el superintendente, la CIPEN y el Consejo también tenemos que reconocer que han sido muy diligentes. Tenemos una superintendencia que está muy activa ahora, tenemos que decirlo, y un consejo que se está poniendo las pilas. Sí, en ese ámbito han cambiado para bien las cosas. La otra cosa también que tenemos, y yo sé que es de interés para mucha gente, y es el reconocimiento del derecho de los inmigrantes a la seguridad social. La ministra de Trabajo ha sometido una propuesta al Consejo de resolución para garantizar que el extranjero que trabaje en la República Dominicana se le acepte el pasaje o el contrato de trabajo, el pasaporte o el contrato de trabajo como documento para fines de sus derechos sociales. Hace mucho tiempo, Nelcy, la vengo diciendo que esa es una de las formas de controlar la inmigración. Lo que pasa es que los que protestan por la inmigración les gusta protestar contra los inmigrantes y no contra aquellos que los traen. Es decir, que protestan contra la sombra y no contra el proyecto. Exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchos prefieren emplear haitianos? Porque si no le tienen que dar seguridad social, es un gasto menos. Ahora, cuando la ley obligue a que a todo el que trabaja, aunque sea marciano, haya que pagarle su seguridad social, entonces se disminuye esa brecha que hay de discriminación. Entonces volverán a contratar dominicanos porque no se van a poder ahorrar eso. Mire, yo creo que esa es otra resolución que está en carpeta. Yo sé que el Consejo la va a aprobar y que debe de aprobarla porque vamos a acabar con una injusticia y además que internacionalmente nosotros somos signatarios de los convenios de la OIT y eso está reconocido como un principio, un derecho universal. No es que el Estado Dominicano se va a hacer cargo para darle salud a los inmigrantes gratuitamente. No, el que trabaja tiene un derecho. El que trabaja tiene un derecho, aquí en Pekín, en todas partes. Y si tiene un contrato de trabajo, y eso no es la ley que lo dice, eso es una simple resolución de un reglamento que está por debajo de la ley. No le estamos negándole derecho a esos inmigrantes a no estar en la seguridad social. Bueno, pues muchísimas gracias Nélcida, por tu participación hoy. Ojalá retomemos aquella propuesta de periódicamente tenerla compartiendo todas estas preocupaciones y dando respuesta a las preguntas de los seguidores de este programa y a su afiliado al sistema de la seguridad social en el país. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y les invitamos a que mañana nueva vez estén con nosotros en su programa El Día. Hasta mañana.